Ahí Kimi empieza a grabar. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos a los seminarios IRNAD. Hoy tenemos a Facundo Odi, que es ingeniero forestal y doctor en biología. Y tenemos la suerte de que Facundo es investigador de CONICET en nuestro instituto. Es una persona muy querida, muy trabajadora y que, bueno, ha dedicado también su carrera a la ecología de los bosques, a la sustentabilidad de los bosques, desde una visión también de cómo combinar la producción con la sustentabilidad, utilizando herramientas con base en imágenes satelitales y también mucho en modelos estadísticos. Y hoy nos va a hablar del desarrollo de un modelo de productividad de sitio para el ciprés de la cordillera en el norte de la Patagonia. Bueno, adelante Facu, gracias. Bueno, lo dejo en tus manos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Lucas. Básicamente lo que contó Lucas o cómo me presentó es mucho de lo que voy a contar hoy. Este es un trabajo de un modelo de calidad de sitio para ciprés de la cordillera. Y bueno, entonces a lo largo del seminario, como de alguna manera tiene bastantes cuestiones técnicas de silvicultura, voy a hacer una breve introducción y contar un poco de esos conceptos para todos los participantes que no estén muy empapados en esas cuestiones. Después de eso voy a contar un poco sobre el modelo y enfatizar en algunas partecitas de cosas interesantes de este modelo en particular y qué respuestas nos pueden dar sobre esto de la calidad de sitio. Y después, bueno, poner a discusión los resultados y algunas potenciales aplicaciones del modelo. Entonces, voy a comenzar contando un poco de la calidad de sitio, o el concepto de calidad de sitio, y mezclado también con la especie y con el vacío que nosotros, de conocimiento que intentamos abordar con este trabajo. Es un trabajo que estoy llevando adelante con colegas de acá del IRNAD, con el grupo con el cual más trabajo acá en IRNAD, pero también con colegas de otras instituciones. Así que bueno, adelante, vamos a comenzar. El concepto de sitio es un concepto ecológico de alguna manera que toma la silvicultura para definir el espacio donde un árbol, por ejemplo, o un bosque crece o habita. Y entonces todas los factores que afectan a ese, o que modulan ese crecimiento del bosque en un determinado lugar, en un determinado momento, es el concepto o en la silvicultura se resume como sitio forestal. Entonces en el ciprés de la cordillera, digamos, esa combinación de, por ejemplo, topografía, suelo y clima, definen el sitio donde está creciendo el árbol, el bosque, y entonces esa variabilidad en esos factores determinan que una especie crezca mejor o se desarrolle mejor o no. Y entonces, por ejemplo, vemos en el ciprés de la cordillera, que es una especie que habita los bosques de Patagonia, donde hay una variabilidad ambiental grande, y eso lo podemos ver en estas fotos, por ejemplo, donde hay diversos paisajes donde está creciendo la especie, y obviamente la especie crece de manera diferente en base a esas diferentes combinaciones de los factores que los afectan. En este caso se resumen con el concepto de sitio. Y, por ejemplo, en el ciprés de la cordillera, en verde tenemos los bosques de ciprés, la distribución del ciprés de la cordillera, donde va desde los más o menos 37 grados de latitud hasta los 44, y en una franja relativamente angosta longitudinal,
pero que abarca un gradiente de precipitaciones fuerte. Y entonces todas esas combinaciones hacen que esta especie tenga diversos tipos de productividad a lo largo de toda su distribución. Y entonces esa productividad, productividad diferencial en función de los diferentes sitios es lo que toma la silvicultura para llamar o para denominar en algún espacio determinado qué calidad de sitio tiene la especie. Y esto quiere decir qué potencial de producir biomasa tiene la especie en función de todas esas características que definen el sitio. Entonces, a mayor calidad de sitio o mayor productividad, el sitio se considera de mayor calidad. Y entonces, claro, ¿cómo poder, por ejemplo, zonificar las calidades de sitio? Bueno, la productividad es una medida que es dificultosa de medir más que nada en los bosques, y entonces se usan indicadores que hay de muchas... hay muchos indicadores, pueden ser basados en la vegetación, pero también basados en las características del sitio en sí misma. Y entonces, un indicador, por ejemplo, de calidad de sitio que se usa ampliamente en los bosques es la altura dominante. La altura dominante es la altura que tienen en un rodal los árboles dominantes, y esa se demuestra que en muchas situaciones está relacionada con la productividad. Mayor altura dominante, mayor productividad. Y es un indicador interesante porque en la mayoría de los casos no está relacionado con la densidad. Entonces, eso es interesante para definir un indicador de calidad del sitio, que no importa cuántos árboles pueda haber en el sitio, para que algún indicador me esté definiendo si ese sitio es bueno o no. Y entonces, en función de todo este mapa conceptual, si asumimos que la altura dominante es un indicador de calidad de sitio, de productividad y de calidad de sitio, y tenemos datos de suelo y topografía, y también podemos medir datos de altura dominante, podemos modelar la calidad del sitio. Es decir, si nosotros podemos predecir la altura dominante en función de las combinaciones de ese sitio, podemos generar un modelo de calidad de sitio. Entonces, para poder generar un modelo, lo que hicimos es llevar un muestreo en gran parte de la distribución del ciprés de la cordillera. En el mapa de arriba, no sé si se ve lo que indico. Sí, se ve el cursor, ok. Entonces, en el mapa de arriba tenemos la distribución del ciprés, que mostré antes, y en el mapa más grande es, digamos, donde se estableció las parcelas de muestreo. Que abarcan parte de Río Negro, todo Río Negro, y gran parte de Neuquén, y algo de Chubut. ¿Sí? Ese es el muestreo de terreno. Y entonces, ¿qué es lo que se midió? En cada parcela, digamos, a escala de sitio, variables climáticas de topografía y de suelo, varias variables climáticas, varias topográficas y varias de suelo, y dentro del sitio se eligieron árboles dominantes, y en los cuales en cada árbol se midió, se registró la edad por dendrocronología, y la altura de esos árboles que eran árboles dominantes de ese sitio. Entonces ahí tenemos dos escalas, la de sitio, con las características del sitio, y la de los árboles en particular. Bien, entonces ahí un poco, esa sería la tabla de resumen de datos, donde tenemos datos a escala de árbol, la altura y la edad, y después un montón de variables a escala de sitio, donde aparecen un montón de variables de suelo, variables topográficas y climáticas, donde obviamente
sobre eso se hizo una exploración de datos y se eligieron las que podían entrar en el modelo que nosotros que pensamos desarrollar. Entonces, en el muestreo lo que vimos, digamos, estas son las frecuencias observadas de las alturas dominantes, que van desde más o menos 8 metros hasta arriba de 35 metros, y esa es la estructura de edades desde 50 a 250 años de los árboles dominantes que muestreamos. Eso es en cada parcela, ¿no? Esos son todos los datos del muestreo. Entonces, con ese muestreo y con esta introducción que les había dado, lo que generamos es un modelo que básicamente nos intenta predecir la altura dominante en función de la edad del árbol, pero también de las características ambientales del sitio, ¿sí? Entonces, como vemos acá, hay dos jerarquías, y eso es lo que intentamos reproducir en nuestro modelo. Entonces, ¿qué es lo que les voy a contar ahora en esta parte metodológica? Básicamente es que los modelos se ajustan con datos, lo que utilizamos es una técnica diferencial, es inferencia multimodelo. Muchos de los resultados que voy a mostrar están dados de acuerdo a ese enfoque metodológico de la inferencia multimodelo, y la evaluación del modelo es por la capacidad de explicación, cuánta variabilidad puede explicar las variables predictoras, y la capacidad de predicción, es decir, si salimos de la muestra, que también nuestro modelo predice la altura dominante. Entonces, les voy a mostrar un poco el modelo, es por ahí intimidante al principio, pero lo muestro simplemente para mostrar algunos parámetros que son interesantes dentro de toda esta historia que les estoy contando. Entonces, ahí tenemos la jerarquía entre árbol y sitio, pero básicamente lo que vemos es que hay una ecuación, la de arriba, que me va a predecir la altura dominante, la altura de un árbol, y la de abajo, que me va a predecir la altura del rodal, la altura dominante del rodal, o a escala de sitio, en función de las características del clima, de la topografía y del suelo. Y entonces, ese parámetro de la función de la altura dominante del árbol, podemos verlo como el incremento medio anual. No es un incremento medio anual puro, porque no son series temporales, pero sería el efecto de cuánto más altura tiene un árbol en función de la edad. Obviamente, a más edad, mayor altura. Entonces, ese es un parámetro sumamente interesante, y este parámetro el otro parámetro, digamos, de la ecuación a escala de árbol, el intercepto, está definido el modelo para que ese parámetro sea la altura dominante a los 90 años, porque, digamos, tratando de simular un modelo de índice de sitio, que son los índices de sitio, es un indicador que se usa ampliamente en la silvicultura, es decir, cuál sería la altura dominante del rodar a una edad de referencia. Y en este caso la definimos a 90 años por ser la edad más o menos promedio del muestreo, y además es una edad que está cerca de lo que dice la literatura, que podría ser un turno de corta, que está entre los 80 años aproximadamente. Entonces, esos dos parámetros a escala de árbol son parámetros interesantes en términos del problema, y ese otro parámetro es dado de acuerdo a que las variables climáticas y de topográfica de suelo están centradas, es la altura dominante bajo condiciones ambientales medias en todo el rango de muestreo. Entonces, con esos tres parámetros de interés voy a contar algunas cosas de los resultados. O me voy a ir siempre linkeando a estos parámetros. Entonces, ya acá, con los resultados, eso es la tabla de arriba, no importa que la entiendan, yo les voy a ir contando ahora qué es lo que quiere decir. La primera cosa es que la primera línea es el mejor modelo que ajustó dentro de todos los modelos que ajustamos, es decir, dentro de todas las combinaciones de predictores que pusimos a prueba.
Entonces, ese modelo, ese mejor modelo, rankeado en función de su indicador de bondad de ajuste y complejidad del modelo, es un modelo que tiene, bueno, la edad, obviamente la edad del árbol, pero a escala de sitio me seleccionó la precipitación como variable climática, como variable de suelo la fracción de Mahom y el contenido de arena y el pH. Y una interacción negativa entre precipitación y pH. Eso es lo que seleccionó el mejor modelo. Entonces, ahora les voy a mostrar algunas cosas de ese mejor modelo. Ahí vemos la tendencia bajo, digamos, el gráfico de dispersión entre edad y altura dominante, y la línea azul es la tendencia promedio en cuanto a la edad y la relación entre edad y altura dominante. Y entonces, ese valor que estoy marcando ahí es la altura dominante a los 90 años, que es aproximadamente 17 años, bajo condiciones promedios, bajo condiciones ambientales promedio. Es decir, en el sitio ambiental promedio, en el rango de muestreo, encontramos una altura dominante a los 90 años de 17 metros. Y ese IMA, que otra vez vuelvo a repetir, no es un IMA propiamente dicho, pero es cuánto se incrementa la edad por año, es aproximadamente 7 centímetros. Eso es lo que nos dice este mejor modelo. Acá lo que les estoy mostrando es la evaluación de ese modelo, la evaluación en función de cuánto explica y qué capacidad predictiva tiene. La capacidad de predicción en este modelo y en estos modelos que les mostré en esa tabla, la hicimos por cross-validación, por validación cruzada, perdón. Entonces ahí, en el gráfico lo que vemos es los valores predichos contra los valores observados, y claramente tiene una performance buena, un buen comportamiento el modelo a priori en lo que estamos viendo en ese gráfico, ¿sí? Y lo que logramos capturar con el modelo es el 86% de la variabilidad completa, esto es decir, incluyendo la variabilidad de sitio y la variedad de árboles, variabilidad entre sitio y variabilidad entre árboles en altura dominante, el 86% lo explica nuestro modelo. Y en cuanto a las variables, solamente las que dentro de los predictores, es el 66% lo que explica nuestro modelo. Y lo que sí observamos, y a mí me llamó gratamente, digamos, me sorprendió, es tener un error. El MAE perdón que no lo dije, es el error absoluto medio, es una medida absoluta de error, y es aproximadamente 3,1 metros. Es decir, nuestro modelo en todo el rango de Patagonia, con o del rango de muestreo, le erra en la altura dominante aproximadamente en 3 metros. Y eso es menos del 20% relativo de error. El MAPE es una medida relativa de error. Entonces, esto que les estoy mostrando es la evaluación del mejor de los modelos que ajustamos. Otra cuestión importante, la tabla de abajo es el modelo ajustado, el mejor modelo, la tabla de abajo, es que esos predictores de la precipitación anual, la fracción de Mahom y el pH, aparecen en la mayoría de los mejores modelos. Es decir, el mejor modelo es una cosa, pero hay modelos que se le acercan bastante y que podríamos decir que son parecidos o similares a ese mejor modelo. Es decir, y esos 9 que aparecen en esa tabla son modelos que son considerados buenos, o casi tan buenos como el primero. Entonces, esa variable, precipitación, Mahom y pH, aparece en la mayoría de todos esos modelos. Lo cual hace robusta o da fuerza a la evidencia de que la precipitación, la Mahom y el pH son predictores importantes de la altura dominante, y por deducción de cómo encaramos el problema de la productividad y de la calidad de sitio. Pero otra cuestión importante,
la última fila de esa tabla primera, de la tabla superior, es la importancia relativa que estimamos con el abordaje multimodelo, de inferencia multimodelo. Entonces, otra variable que aparece muy importante, que no aparece en el primero, pero aparece en muchos de los mejores modelos, y que tiene una importancia relativa alta, es la temperatura de verano. Perdón, otra cosa que no dije es los signos de esa tabla, quiere decir si el efecto es positivo o negativo del predictor en cuestión. Entonces, la temperatura con un efecto negativo, es decir, a mayor temperatura de verano, menor es la productividad, eso es algo esperado. La temperatura aparece también, la temperatura de verano, como un predictor de importancia. Si bien, otra vez, no está en el mejor de los modelos, está en muchos de los buenos modelos. Y si lo miramos en un gráfico, la edad obviamente es la variable de mayor peso para la altura dominante. Si lo miramos en los gráficos, nos aparecen que esas 4 variables, la precipitación, la fracción de Mahon, la temperatura de verano y el pH, son las que en general explican la altura dominante, la altura dominante de los sitios. Entonces, como resumen de esta inferencia multimodelo, respecto a su efecto, su efecto sobre la altura dominante y o sobre la productividad, es que la precipitación anual tiene un efecto positivo sobre la altura dominante, sobre la productividad, eso es esperado. La temperatura de verano tiene un efecto negativo. La fracción de Mahon y su indicador de carbono del suelo tiene un efecto positivo, y el pH pero positivo del pH, que es en el rango, es decir, no hice hincapié al principio cuando lo mostré, pero es el rango de muestreo de pH fue entre 5 y 7 más o menos. Entonces, cuanto más tiende a 7, más, o sea, a la neutralidad, el sitio tiene mayor altura dominante y, en definitiva, mejor calidad de sitio sería. Y tenemos alguna evidencia con que hay una interacción negativa entre contenido de arena y precipitación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que ese efecto positivo de la precipitación, de a mayor precipitación, mayor altura dominante, se ve mermado cuanto más aumenta el contenido de arena. Esto querría decir, de alguna manera, que si bien mientras más llueve hay mayor productividad, si esa lluvia no se termina reteniendo porque el suelo es más arenoso, bueno, no la puede tener disponible el árbol y bueno, no sería tan productivo eso es una interpretación de ese efecto negativo de la interacción entre precipitación y arena. Y bueno, ese es los gráficos de abajo, esos 3 gráficos de abajo, indican esa merma en cómo va decayendo el efecto de la precipitación en función del contenido de arena. Desde contenido de arena muy alto, en los gráficos, en el gráfico izquierdo inferior, es un contenido de arena bajo. Entonces la precipitación tiene determinado efecto, pero cuando empieza a aumentar el contenido de arena, no estaba usando el cursor, ese efecto de la precipitación empieza a diluirse. Entonces, todo lo que les conté es un poco sobre esos 9 mejores modelos, con todas las variables puestas a prueba dentro del modelo, en ese modelo complejo que mostré al principio. Entonces vuelvo a esa tabla con todos los modelos y todos los predictores. Después del modelo 9 aparecen 2 modelos más, estos 2 que aparecen en un orden en el puesto 57, en el puesto 78, dentro de todos los modelos, que son un montón, las combinaciones de predictores, que si bien están bastante abajo en el ranking, no están tan lejos, créanme, ese 3,49 y ese 3,80 de estos valores indican una distancia considerada tan alta. Y lo que tienen estos 2 modelos es que solamente tienen variables climáticas y topográficas. ¿Por qué ese interés y por qué nos interesaba evaluar esto?
Bueno, básicamente porque las variables de suelo son mucho más complejas de medir que las climáticas y topográficas, y además las climáticas y topográficas están fácilmente disponibles en productos cartográficos. Entonces, si esos modelos fueran buenos para predecir la altura dominante, simplemente con predictores climáticos que son están disponibles y son fácilmente tratables, podríamos predecir de una manera simple la altura dominante y por ende la calidad del sitio. Entonces esos dos mejores modelos, que son esos que estoy mostrándoles o indicando con rojo ahí abajo, son un modelo que, fíjense, el último de ellos solamente tiene la temperatura. ¿Sí? El otro buen modelo, dentro de los climáticos solamente, estos dos son solamente con clima y topografía, tiene precipitación y tiene exposición. Y entonces, fíjense que cuando miramos el ajuste de ese modelo solamente con temperatura, acá me enfoco solamente en el más simple de todo, ese modelo solamente tiene la edad del árbol y la temperatura del sitio, tiene una buena performance en cuanto al ajuste, es decir, el modelo claramente está prediciendo bien la altura de los árboles solamente con la temperatura. Y después esto es sumamente interesante también, porque teníamos un set de datos totalmente independientes, es decir, que no entraron en el ajuste del modelo, y eran parcelas que tenemos medidas también con la altura de los árboles. Esa validación independiente tiene una buena performance también, como les voy a mostrar ahora. ¿Sí? El segundo, en este gráfico están en el ajuste, en el gráfico de la izquierda aparecen todos los árboles que se utilizaron para ajustar el modelo, mientras que en el de la derecha son árboles que son independientes. Es decir, estamos infiriendo desde nuestro modelo hacia digamos, la población estadística. Y realmente considero que es una buena performance de ese modelo, porque predice bien, relativamente bien, la altura observada en el terreno. Entonces, fíjense, en estas dos columnas tenemos el mejor modelo con las variables de suelo, y en esta segunda columna los modelos climáticos. Entonces, este R cuadrado condicional era esperable que nos dice, bueno, toda la variabilidad con el modelo tiene el 86%, 85%, digamos, es esperable que esos dos valores sean similares. Pero este R cuadrado que está acá abajo, que es el que me dice realmente cuánto explican los predictores del modelo, sí, ahí perdemos capacidad de explicación cuando no tenemos en cuenta el suelo que cuando sí lo tenemos. Del 66% de toda la variabilidad de la altura dominante, o de la variabilidad entre sitios, de toda la altura dominante, perdemos 10 puntos. Pasamos del 66% al 56%. Pero en cuanto a la capacidad predictiva, no se ve alterada casi cuando sacamos los predictores del suelo y solamente nos quedamos con lo climático. Y eso para mí, fue una sorpresa de alguna manera, y una grata sorpresa. ¿Por qué? Porque fíjense, ahí lo que tenemos son la predicción de la altura dominante sobre los sitios que muestreamos. Y entonces, solamente utilizando la temperatura, obtenemos un mapa de altura dominante, es decir, ese mapa que estoy mostrándoles ahí, es un mapa que predice la altura dominante a los 90 años, es decir, en función de nuestro modelo que ajustamos, solamente con temperatura. Y ese modelo tiene un error de predicción de la altura dominante aproximadamente de 3 metros. Y entonces, como resumen final de un poco de todo este trabajo y de esta presentación, es que aproximadamente el 65%, nuestro modelo de calidad de sitio, o de altura dominante como indicador de calidad de sitio,
es que el 65% de toda esa variabilidad es explicada por el clima y por el suelo. Y obviamente por la edad de los árboles. Otra de las cosas que nos dice nuestro análisis es que los árboles dominantes son más altos en los sitios más húmedos, es decir, con mayor precipitación, con suelo que retienen más humedad, dado por la fracción de Mahon, el carbono de la fracción de Mahon, y además por el contenido de arena, mientras menos contenido de arena, más humedad, y esos árboles dominantes son más altos en suelos que tienden a la neutralidad. Eso es lo que nos dicen nuestros resultados. Y además, por último, que la capacidad predictiva es poco afectada si es que removemos las características edáficas, y podríamos hacer una clasificación aproximada o una zonificación aproximada de calidades de sitio solamente con variables climáticas. Y eso es todo, así que muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Facu, muy bueno. Ahora hay un espacio para preguntas que las pueden escribir ahí en el chat y Facu puede ir leyendo y contestando. Ahí me preguntan, una de las preguntas es si hubo correlación entre las variables predictoras y cómo lidiaron con eso. Bueno, sí, claramente en el modelo final de lo que pusimos, ahí veo más preguntas, le voy a contestar a Diego. Sí, claramente, y lo que hicimos es, bueno, lo tradicional es de empezar con correlaciones de predictores. No sé, había varias variables de carbono, por ejemplo, Mahon, POM, relación entre Mahon y POM, por ejemplo, y materia orgánica. Y entonces, ahí las correlaciones de a pares ya nos daban valores altos y fijamos un umbral donde valores mayores a 0,8 se descartaban las variables y nos quedábamos con las que nos parecían más importantes o más interesantes. Y después, bueno, una vez hecho ese primer análisis, hicimos análisis de factor inflación de varianzas. Obviamente centramos las variables, esto que les decía, las variables climáticas y también la altura dominante, están centradas, entonces eso de alguna manera mejoró muchísimo, o mejora mucho el tema de la correlación entre predictores, y bueno, pero de todas maneras sacamos muchos predictores de entrada, de alguna manera. No sé si te contesté, Diego. Y bueno, hay otra pregunta que dice: ¿es correcto decir que las variables del suelo explican un 10% de la variabilidad teniendo en cuenta la diferencia de los R marginales? Sí y no, digamos, porque los modelos están... esos R cuadrados están teniendo ahí... cuando se comparan están entrando todos las fuentes de variación, entre ellos los sitios que no los sitios, la parte no predicha por el modelo desde esos factores. Entonces, bueno, sí y no, mi respuesta sería. Otra cosa que por ahí quería aclarar es que, bueno, que obviamente uno esperaría una relación no lineal entre la altura y la edad. Entonces, este modelo está diciendo cierta cosa de
esa relación, que es el incremento promedio. Obviamente es no lineal ese incremento, pero en esos rangos que nosotros tuvimos 2 grupos de edades, resultaron del muestreo, incluir términos cuadráticos, un término de un modelo aditivo, por ejemplo, que podría modelar esa no linealidad, o una función logarítmica en la edad, no mejoró de ninguna manera el ajuste, y entonces nos pareció más directo, digamos, un parámetro que se puede leer más directamente si no digamos, transformábamos variables. Pero bueno, hay que tener en cuenta qué es lo que está diciendo esa especie de IMA que yo les contaba ahí, que es simplemente una tendencia promedio, incremento en altura promedio, en esos 2 rangos de muestreo. Juan me está haciendo una pregunta. ¿Qué otras variables te gustaría agregar o tener y a qué escala? Yo creo pero otra vez es complejizar el modelo, es todo un tema desde el punto de vista de la cantidad de datos que se tiene. Pero me parece que, por ejemplo, el seminario de Mariano, el último seminario sobre Cypress, está muy relacionado a esto que contamos acá en este seminario. Hablaba de la precipitación en el rango, en el periodo de crecimiento. Entonces, tener alguna discriminación mayor en cuanto a la temporada de la precipitación y de la temperatura podría mejorar, dado que lo que ellos encuentran es que en determinado momento, en cierto umbral de la precipitación en la temporada de crecimiento y de la temperatura en la temporada de crecimiento, es lo que les indica que en qué momento, en qué valor de esas variables empieza el ciprés a estar estresado. Y bueno, quizás pueda aportar algo, pero otra vez es un compromiso entre la complejidad del modelo y la cantidad de datos. Tengo otra pregunta que dice: ¿qué datos se deberían reforzar si quisiera achicar el margen del 18% de error? No sé si se refiere a si aumentar el muestreo, si aumentar la cantidad de árboles dentro del sitio, o aumentar la cantidad de sitios. Y yo creo que aumentaría la cantidad de sitios, porque es ahí donde el 85% de toda la variabilidad está explicada ahí en la variabilidad entre sitios, y entonces tendrían que ser características del sitio las que mejoren. La edad es un muy buen predictor de la altura dominante, y entonces no aportaría demasiado poner más árboles dentro de cada sitio. Bueno, Facu, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Y ahí estamos en contacto. Gracias a todas y todos por venir. Recuerden que va a haber un link con la charla grabada también que podemos difundir, y aquellas personas que les interesa y no pudieron estar hoy, se pueden ver la charla a través del link. Muchas gracias.